Muy bien, regresamos a Consultorio Jurídico. El tema de hoy, accidentes, responsabilidades en copropiedades por accidentes. Pero antes, información importante de Supergiros. Buscando trabajo, en Supergiros solicitamos asesoras comerciales con excelentes ingresos y estabilidad. Envía tu hoja de vida a tu empleo ahora, @hotmail.com. Te invitamos a ser parte de la gran familia Supergiros. En Supergiros sí hay trabajo. Víctor Julio. Sí, Humberto, tenemos una consulta de un televidente que no se identifica y dice, cuando hay una caída de una ventana de un propietario y hay una persona lesionada, ¿quién debe responder, doctor Pertus? Yo creo que la misma pregunta da la respuesta. La ventana, si es de un propietario, será el responsable, el propietario de la ventana. Diferente cuando la fachada del edificio es flotante, ¿sí? Y se desprende un vidrio, será responsable la persona jurídica. Pero si se determina que la ventana es del apartamento 2B y que causó un daño, propietario. Vivo en arriendo y el techo de la cocina se cae a pedazos por humedad que viene del piso superior o de la parte externa del edificio. ¿Qué responsabilidad tengo como arrendatario o la persona que causa este daño? Lo primero que habría que hacer es establecer si el daño proviene del área común o del copropietario inmediatamente superior. Las tuberías son horizontales. Cuando la tubería es horizontal, corresponde al inmueble. Cuando es vertical el bajante, es área común. Entonces, dependiendo si le corresponde al propietario de encima, de arriba, inmediatamente posterior, será el obligado a reparar el daño y indemnizar o reparar los perjuicios que haya causado, independiente que sea arrendatario o sea propietario. Contrario sensu, si no es la persona, el propietario que está inmediatamente en el piso superior, será la persona jurídica, porque será un bajante el que causa el daño. Muy bien, pero doctor Pertus, se dice que responde la persona jurídica de la copropiedad, pero en últimas no responderían los copropietarios que son los que conforman esa copropiedad. Correcto, pero es hacia dónde dirigir la acción. Porque si es particular, si es un solo propietario, será él el que responde de manera individual. Pero si es la persona jurídica, responderán todos. Y desde el punto de vista de pólizas y garantías, ¿qué deben tener las copropiedades? Es obligatorio, a raíz del siniestro ocurrido en el eje cafetero, se implementó obligatoriamente la póliza de incendio y terremoto en todas las copropiedades en Colombia. Pero sí es muy necesario, que no es obligatorio, constituir una póliza de responsabilidad civil. Son los daños que ustedes se alcanzan a imaginar, sobre todo en el desarrollo en el que se encuentra Barranquilla, en estas construcciones, que entre otras cosas estamos obligados los ciudadanos a soportar ciertas molestias que generan esas construcciones y son muchos los riesgos que se generan. Entonces debemos las copropiedades poseer también la póliza de responsabilidad civil, inclusive porque del mismo edificio se pueden desprender elementos que causen daños y el edificio, la persona jurídica tiene que estar protegida en ese sentido. Y con base en eso, doctor Pertus, usted te acaba de mencionar en una respuesta anterior que si se hace una construcción nueva se pueden afectar la tranquilidad de los vecinos o pueden haber casas que se han caído. ¿Qué pasa en esos casos? Yo lo anticipaba, estamos obligados a soportar unas molestias, no daños, es muy diferente. El desarrollo trae consigo unas consecuencias a veces molestas, pero el desarrollo es crecimiento, es empleo. Entonces, hemos visto, sobre todo en Barranquilla, inclusive, que es un terreno, digamos, un plano, una ciudad relativamente estable, excepto pues aquellas zonas que ya conocemos, donde al hacer las excavaciones se generan daños a las viviendas, inclusive a los edificios vecinos, y daños importantes. Están obligados totalmente a responder por los daños. ¿Deben tener una póliza para ello? Por supuesto. También es muy necesario que cuando se vaya a iniciar la construcción se eleve un acta de vecindad. Y lo están haciendo los constructores, de su deber ir al predio colindante, tomar fotografías al edificio para mirar cómo está el edificio antes de la intervención del vecino. Muy bien, tenemos información importante de Supergiros. Buscando trabajo, en Supergiros solicitamos asesoras comerciales con excelentes ingresos y estabilidad. Envía tu hoja de vida a tu empleo ahora @hotmail.com.
Te invitamos a ser parte de la gran familia Supergiros. En Supergiros sí hay trabajo. Y tenemos preguntas de Bogotá. Jorge Velázquez nos escribe desde Bogotá. Doctor Pertuzzi pregunta lo siguiente: si un menor sufre un accidente en uno de los juegos, sea en el rodadero, los columpios, etcétera, del conjunto residencial, ¿quién responde? Bueno, ahí sí hay un deber, una obligación de cuidado por parte del padre. ¿Sí? No podemos trasladarle esa responsabilidad de la diversión del niño al administrador de la persona jurídica. Es decir, el niño debe estar acompañado de un adulto para poder divertirse. A menos, doctor Pertús, no sé, que el daño sea, la lesión sea porque no está en buenas condiciones. Ya se derivan otro tipo de responsabilidad, claro, por supuesto. Sería la persona jurídica la que respondería por eso. Pero igual también el padre debe observar de manera meridiana si los elementos están en disponibilidad para poder ser utilizados. Bueno, pregunta a alguien lo siguiente, una pregunta que es cotidianísima, Víctor Julio, y creo que usted hacía una anotación hace un momento sobre los daños en parqueaderos. Dice: buenas noches, vivo en una propiedad horizontal y dentro del parqueadero de copropiedad me rayaron el carro. ¿Responde la administración por este daño? Yo diría que en principio no. No, porque el administrador no causó el daño, ni ningún copropietario. Es decir, no se puede determinar esa responsabilidad. Ya se han implementado mucho las cámaras y eso da seguridad, pero el responsable es quien comete el rayón o el que efectúa el rayón y habrá que establecer quién lo hizo. Hay que probarlo. Claro, hay que probarlo, si no, pues no se podrá, no será responsable el administrador, ni será responsable, porque es que ser responsable el administrador o la persona jurídica, al final van a responder todos. Y dice, pero si yo mi vehículo, es decir, yo estaba en mi habitación cuando rayaron el vehículo, ¿yo por qué tengo que responder por eso? No, además sería de sumo riesgo porque cualquier rayón, inclusive si viene de la calle, podría ser adjudicado al parqueadero del edificio. Sí. Entonces eso es muy difícil allí. Sí. Humberto, aquí tenemos otra consulta que dice: vivo en un conjunto y utilizan el parqueadero para cursos de manejo y canchas de fútbol. En caso de un accidente, ¿quién se responsabiliza? Los parqueaderos es su destinación, no más. Los parqueaderos no se pueden utilizar para otro objetivo. Si se causa un daño en un parqueadero por alguna actividad diferente a la de estacionar los vehículos, habrá responsabilidad de la persona jurídica. Es decir, el administrador no puede permitir que se desarrollen actividades diferentes a la de estacionar los vehículos. Muy bien. Tenemos información importante para la gente en Barranquilla. Ahora te la ponemos más fácil. Puedes pagar tu impuesto predial por cuota desde la cuenta de ahorros o corriente que autorices y desde la entidad bancaria que elijas. Domicilia tu pago. Alcaldía de Barranquilla, capital de vida. Más mensajes, Víctor Julio, de diferentes ciudades. Esta vez nos escribe Zaira desde Riohacha. ¿Quién responde por el accidente de tránsito que sufrí cuando iba a cumplir una cita médica programada por la ARL por enfermedad laboral? Doña Zaira, agradecemos su audiencia desde la linda ciudad de Riohacha, que ahora es distrito turístico, pero el tema de hoy es particularmente sobre accidentes, pero en copropiedades, Víctor Julio. Pero le podemos resolver la pregunta, Humberto, en pensiones el próximo 8 de mayo que hablaremos sobre el tema. Okay. Doctor Pertús, ¿qué pasa con las mascotas en las copropiedades? Tema álgido, muy álgido, porque las mascotas se convierten en un miembro de la familia y cuando generan molestias, eso daña la convivencia. Entonces, tenemos un régimen legal para el manejo de mascotas y el manejo de razas peligrosas. El reglamento de copropiedad debe, digamos, reglamentar la tenencia de las mascotas. Es decir, lo que sí es que una mascota no puede generar molestias y mucho menos daños a los copropietarios. Debe haber responsabilidad por parte del propietario de la mascota, ¿no? Por supuesto, si causa un daño, no hay sus necesidades y daños y todo lo demás. Es casi una responsabilidad objetiva. Mire, doctor Pertús, esta pregunta que tal vez algunas personas amigas pueden estar enfrentando situaciones así parecidas, incómodas, Víctor Julio. Sobre todo para quienes son separados y han tenido inconvenientes con sus exparejas y tiene que ver con copropiedades. Dice esta persona, que no se identifica por razones lógicas: habito un conjunto con vigilantes particulares.
¿A ellos se les puede exigir que prohíban la entrada de una persona que quiera agredir mi integridad física? Es el caso de mi ex. Bueno, ya eso estamos en temas ya más de convivencia y temas personales. Es decir, al edificio ingresa quien autoriza el propietario, independiente de la condición o la calidad que tenga esa persona con quien lo autoriza. Si el propietario le manifiesta que el ex no debe entrar, pues no entrará. Sí. Ya eso será sujeto a la autoridad de independientemente familia, de que sea amenazado o no. Claro. Y no se necesita una orden judicial para ello. Basta con que el propietario o residente en la vivienda o apartamento de la orden de que una persona no puede entrar. Eso es completamente válido. Claro. Bueno, esto, digamos, no es un accidente, pero es una variante de los accidentes. Es para prevenir un accidente. ¿Hay más sí, sí, Humberto, aquí nos hacen una pregunta por WhatsApp y dicen, doctor Pertús, yo estaba fumando en mi balcón y tuve problemas. ¿Eso es legal que me prohíban hacerlo? También complicado porque fíjense que no solamente se presenta con el humo del cigarrillo normal, sino que también el consumo se da mucho el consumo de marihuana en los edificios y eso también causa una molestia. Pero yo diría que frente al cigarrillo no hay alguna posibilidad de prohibir el consumo del cigarrillo. Sabemos que hay una ley que lo rige sobre espacios cerrados, pero en un balcón es una área abierta. ¿Pero que afecte al vecino? Como pasa mucho con fumadores permanentes. Me parece que es un tema de convivencia en el cual el administrador debe intermediar y tratar de decirle, mire, se está causando... El consejo de administración, el comité de convivencia, y decirle, hombre, mire, está causando un perjuicio al señor. Pero entrando de fondo en un tema jurídico de responsabilidad, no, es muy delicado, difícil, muy sensible. Sí. Bueno, ahora te la ponemos más fácil, dice esto. Puedes pagar tu impuesto predial por cuotas desde la cuenta de ahorros o corriente que autorices y de la entidad bancaria que elijas. Domicilia tu pago, Alcaldía de Barranquilla, Capital de Vida. ¿Sabe dónde nos están viendo ahora mismo? ¿En dónde? En la playa en San Andrés. Oscar Marín, manda muchos saludos, está viendo este programa. Doctor Marín, claro. Y quien ha estado en este programa también está en San Andrés Islas con un grupo de amigos viendo el programa en estos momentos. Saludos a don Oscar. Doctor Pertús, ¿cómo se regula lo de las expensas comunes en copropiedades? Muy bien, todo copropietario sabe, no solo tienen que decir que se derivan una obligación del pago de las expensas comunes. El no pago de ellas genera unos intereses y unas sanciones. Yo diría que no hay forma de exonerarse del pago a un copropietario. El copropietario no tiene, es decir, no le asiste ninguna razón por la cual no deba pagar las expensas comunes. Entonces, y lo reguló la nueva ley, la ley 675, es muy rigurosa en el tema, solamente la certificación del administrador donde dice la obligación, el monto de la obligación, pero es importante que cuando vayamos a adquirir un apartamento y nos vayamos a vivir el régimen de propiedad horizontal, saber esa obligación a qué monto se eleva para poder tener, digamos, el manejo y la tranquilidad, porque si no es estricta el régimen legal sobre eso. Víctor Julio, mire, hemos hablado en varias ocasiones en este programa sobre parqueaderos de las copropiedades y de centros comerciales. Dice una persona que en un almacén, en una gran plataforma de la calle 30 en Barranquilla, le abrieron el carro causándole daño a la chapa de la puerta y se hurtaron un computador. ¿Quién responde si estaba dentro del parqueadero? Bueno, será un tema probatorio frente al computador, ¿cierto? Porque él debe demostrar que tenía el computador en el carro. Claro. Pero no debe ocurrir dentro de un digamos, centro comercial, como lo manifesté al principio, que se presenten daños al vehículo o hurto al vehículo sin que no se derive una responsabilidad por parte del centro comercial. Mire esta pregunta que forma parte de la convivencia. ¿Qué puedo hacer con un vecino ruidoso y cuando le hago el llamado de atención me incita a la pelea? Ya se ha puesto el caso de la administración, pero no se ha podido solucionar. ¿Qué se puede hacer? Y de pronto, perdón, doctor Pertús, con base en esa pregunta, es si la persona efectivamente es agredida y él ha puesto eso en conocimiento de la Junta Administradora y a pesar de eso, pues hay la agresión, aunque inicialmente podría ser responsabilidad del agresor, ¿podría haber alguna responsabilidad para la copropiedad? Me parece que no, porque ya entramos en el campo del derecho penal.
La conducta de una agresión entra dentro de ese marco y las conductas son inter persona. ¿Sí? Corresponderá, el régimen debe tener, el reglamento debe tener unas sanciones, debe tener unas multas, debe tener un procedimiento, imponerle las multas a esta persona, y está la policía, está el nuevo código, el nuevo código de convivencia, pero que está siendo atacado fuertemente, pero al final tendrá que acudir a este estatuto para que le protejan pues su... Este televidente pregunta lo siguiente, se llama Leonel Tejada, dice, en los últimos apartamentos a los que se les deteriora el techo, ¿quién debe responder? Me refiero a la parte interna, que en este caso es el techo del mezanino. Bueno, habría que mirar si el edificio es nuevo o si es un edificio antiguo, pero si es antiguo, la responsabilidad será la persona jurídica. Pero, por ejemplo, los edificios que tienen quintos pisos sin ascensor y que les han dado el área común de uso exclusivo como gancho para que la persona quiera, que tienen una gran terraza, esos propietarios están en la obligación de mantener esa área, aunque sea área común, ¿no? De acuerdo. Si es de uso exclusivo. Si es de uso exclusivo. Si es de uso exclusivo, sí está obligado a hacer el mantenimiento. Si es área común, sin ese régimen, será la persona jurídica. Muy bien, doctor Pertús. ¿Y si hay alguna obligación que ha adquirido la copropiedad por una omisión que incurrió y yo compro un apartamento en esa copropiedad? Después que ya tenga la obligación, ¿estoy asumiendo también parte de esa obligación? Al comprar un apartamento, asumo los pasivos de la copropiedad. Frente a la copropiedad, frente a las expensas comunes, sí. Es decir, el mismo notario se lo va a hacer saber. Le va a preguntar, le va a exigir su paz y salvo, y no lo tiene, le va a decir, señor, si tiene una deuda, el apartamento eventualmente usted la va a asumir en toda su integridad y le corresponderá entonces. Muy bien, doctor Pertús, muchísimas gracias por estar con nosotros un placer. En el consultorio jurídico. Gracias, muy gentil. Víctor Julio, el próximo lunes es el 1 de mayo. Pero el 8 de mayo vamos a tener un tema que genera mucha inquietud entre los televidentes, que es las pensiones, los regímenes pensionales, devolución de aportes y saldo constitutiva. Los esperamos.